Hoy vamos a ver pérdida de carga en sistemas hidráulicos. Básicamente este tema está relacionado a la clase anterior donde vimos la viscosidad de los fluidos. Vamos a partir de la ecuación de Bernoulli, ideal para fluidos sin pérdida de energía, donde habíamos visto que la línea de nivel energético se mantenía constante. Cuando tenemos un sistema hidráulico donde empieza a haber pérdidas a lo largo del trayecto, lo que se observa a medida que se avanza a lo largo de la cañería es que la velocidad es constante por una cuestión de la ecuación de continuidad, pero la línea de nivel energético va decreciendo. Esto es debido a las pérdidas por fricción del fluido a lo largo de la cañería. Se incrementan a medida que más larga es la cañería. La pérdida en realidad está en la línea de nivel piezométrico, o sea, a lo largo de la presión. Lo que va cambiando a lo largo de la cañería es la presión, o sea que cuanto más larga la cañería, menos presión vamos a tener en el extremo final de la misma. Acá vemos las alturas de los niveles piezométricos de carga de velocidad y línea de nivel energético total respecto de un plano de comparación. A la pérdida de carga, o sea, a la diferencia entre la línea de nivel energético ideal sin pérdida de energía y el valor de la línea de nivel energético real, a este intervalo, que se va incrementando a medida que más avanzamos a lo largo del caño, el avance del agua es de la dirección de izquierda a derecha, es lo que se llama pérdida de carga o H sub F. Es una magnitud que se va incrementando a medida que más largo es el caño. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli modificada o generalizada nos queda de esta manera, donde la energía en el estado final, en el estado inicial es el punto 1, donde tenemos la presión en 1, más la velocidad en 1, más la altura en 1, si la hubiera, en este caso analizamos que la altura era constante, y en el lado 2 tenemos la energía que queda en el punto 2, la P sub 2, más la B sub 2, más Z2, más las pérdidas de carga. O sea, este balance de energía donde incluimos un término adicional, es decir, en el momento final estos tres términos son menores a los tres términos iniciales. ¿Dónde está esa pérdida? En las pérdidas de carga. El objetivo de esta clase va a ser calcular esas pérdidas de carga en un sistema hidráulico. H sub F le vamos a llamar pérdida de carga continua. Ahora vamos a aclarar bien por qué se llaman pérdidas continuas respecto a lo que son las localizadas. Como vemos acá, un sistema donde un tanque le suministra agua a lo largo de una cañería a un segundo tanque, tenemos los niveles de líquido y tenemos una válvula. Una válvula estaría generando, debido a que los recovecos de la misma, tanto una válvula, una cañería o cualquier accesorio hidráulico, estaría generando una pérdida de carga localizada en contraste con las continuas. La continua se llama continua porque va incrementándose gradualmente a lo largo del avance del agua por la cañería y de golpe cuando nos encontramos con una válvula o un accesorio, un codo, un grifo o una válvula, aparece una pérdida brusca localizada. Entonces acá vemos cómo la línea de nivel energético va bajando gradualmente, continuamente, por eso se llaman pérdidas de carga continuas, y de golpe la pérdida localizada produce un salto en la línea de nivel energético, que no es otra cosa que el reflejo de la línea de nivel piezométrico más una constante debido a la velocidad del líquido. Entonces, en general, la ecuación de Bernoulli generalizada va a ser los términos de presión, de carga de velocidad, presión y altura en el primer término es igual a los términos de presión, velocidad y altura en el segundo término, más lo que se llama
altura de pérdidas o h de pérdidas, que no es otra cosa que la suma de todos los tramos de pérdida continua. En este caso habría dos tramos, el primero antes de la válvula y el segundo, sería un HF1 o HF2, más las localizadas, que en este caso tendríamos una pérdida localizada. Esto sirve, por ejemplo, cuando uno analiza un sistema de distribución de agua. Acá tenemos, como en la ciudad, sistema de red domiciliaria. Tenemos el tanque de agua que tiene una dada carga, una dada altura, la cañería maestra que distribuye a los diferentes hogares. Entonces acá tendremos la línea de nivel energético ideal o nivel piezométrico que debería mantenerse constante si no hubiera pérdidas de carga. Es decir, cualquier tanque que estuviera debajo de esta línea, el agua debería poder llegar a subir porque tendría la energía suficiente. Lo que sucede en la realidad es que debido a la pérdida de energía, se establece un rango de pérdida de energía que está marcado por estas dos líneas curvas, por las líneas rayadas oblicuas, que es la línea de nivel piezométrico mínima y máxima, que nos dice hasta dónde llegaría aproximadamente el agua en altura a medida que se va alejando del tanque. Por ejemplo, para el primer edificio, el agua llegaría hasta arriba, no habría problema porque está debajo de la línea de nivel piezométrico. En cambio, para los tanques de los edificios subsiguientes, ya necesitaríamos una bomba que suministre el agua hasta el tanque, porque el agua no va a llegar hasta ese nivel porque está debajo del nivel piezométrico. Para el primer tanque y el segundo tanque, si el agua fuera ideal, llegaría. A diferencia del tercero, donde debido a que ya el tanque se encuentra arriba de la línea de nivel piezométrico, sí o sí necesitaríamos una bomba. ¿Cómo calculamos la pérdida de carga continua? Esta se calcula a través de la ecuación de Darcy-Weisbach, que es válida para fluido laminar y turbulento. Lo que va a cambiar, si el fluido es laminar o turbulento, va a ser el cálculo de F, que es lo que vamos a ver a continuación, se llama rugosidad o coeficiente de fricción. Entonces, HF es las pérdidas continuas, F se llama coeficiente de Darcy, es el objetivo del cálculo que va a cambiar dependiendo si el régimen es laminar o turbulento. La longitud del tramo de caño, el diámetro del tubo D, no debe confundirse estas dos medidas, este es el largo del caño y este es el diámetro. La velocidad del fluido dentro del caño y obviamente G, la aceleración de la gravedad. Entonces el objetivo, la pérdida de carga para la ecuación de Bernoulli la calculamos de esta manera. Y el objetivo es calcular F. Entonces, ¿de qué depende el coeficiente de fricción de Darcy? Dentro del caño de diámetro D, depende de la rugosidad del caño, que lo llamamos de esta manera, epsilon, donde epsilon sería la altura promedio de las pequeñas montañas que forman la rugosidad del caño. En el caso de que el régimen sea laminar, el cálculo de F es muy simple, es 64 sobre el número de Reynolds. Por el contrario, si tenemos que calcular F para un régimen turbulento, tenemos lo que se llama la expresión de Colebrook, que es esta ecuación que, como verán, es bastante compleja. El inconveniente de esta ecuación es que es una ecuación trascendente, es decir, no se puede resolver despejando, debido a que F está en el primer término y dentro de, o sea, en el lado izquierdo y en el lado derecho de la ecuación, no hay manera de despejarlo. Vemos que en ambas cálculos de F está el número de Reynolds,
que indica si el flujo es laminar o turbulento, como vimos la clase pasada. Pero en el primer caso, cuando el régimen es laminar, no entra la rugosidad. En cambio, cuando el régimen sí es turbulento, sí entra la rugosidad debido a que estas variaciones generarían turbulencias que afectan a las pérdidas. Entonces, esta ecuación se resolvería computacionalmente por medio de iteración. En nuestro caso vamos a usar una aproximación que se llama la fórmula de Hallan, que también es compleja, pero como vemos, f ya está de un solo lado. De este lado no está f. De este lado ya solamente es 1, menos 1,8 por el logaritmo natural de el épsilon, que es la rugosidad sobre el diámetro del caño, sobre 3,7 elevado a la 1,1, más 6,9 sobre el número de Reynolds. Todo eso elevado a la menos 2. Entonces, de esta manera se calcula de forma aproximada, se llama aproximación analítica, la fórmula, el coeficiente de fricción que luego pondremos en el HF para calcular las pérdidas continuas. Es decir, que esta ecuación, la ecuación de Colebrook, no la vamos a usar esta. Entonces, ¿en qué caso usamos F64 sobre el número de Reynolds o la fórmula de Hallan? Dependiendo del número de Reynolds. Lo que primero hay que hacer es calcular el número de Reynolds. Si el número de Reynolds da menor a 2000 o 2100, se usa F es igual a 64 sobre el número de Reynolds y lo metemos en HF. Y si el flujo de Reynolds, el número de Reynolds es mayor a 3000, se usa la fórmula de Hallan. Quedará a criterio de quien esté haciendo el cálculo determinar qué fórmula se usa en el caso de que el número de Reynolds da entre 2100 y 3000, que es un régimen transitorio. Eso puede llegar a ser una pregunta de examen, así que piénsenlo. Entonces, para calcular F tenemos cuando el flujo es turbulento, la fórmula de Hallan o la aproximación gráfica que se llama diagrama de Moody, que vamos a ver a continuación. Acá algunos coeficientes, los coeficientes de rugosidad están tabulados para el acero, el hierro, el bronce, el plástico, el vidrio, el concreto, van cambiando las alturas de esas montañitas en milímetros. Y acá figura la incerteza, o sea, el error en esta estimación, ¿no? Uno tendrá que tomar el peor caso, o sea, el valor indicado acá más la incerteza, como vieron en teoría de errores. Entonces, tenemos un ejemplo, por ejemplo, calcular la pérdida de carga y la caída de presión a través de una tubería horizontal de hierro fundido asfaltado. O sea, de la tabla anterior tenemos que el épsilon, o sea, la rugosidad es 0,12 milímetros, de 61 metros de longitud y 6 pulgadas, o sea, 0,152 metros, o sea, 15,2 centímetros de diámetro interno, por el cual pasa agua a razón de, vamos a hablar directamente en el sistema métrico, 1,82 metros por segundo. Lo primero que tenemos que hacer, calcular el número de Reynolds, es la densidad del líquido, por el diámetro del caño, por la velocidad, sobre la viscosidad del agua, que es 1,10 por 10 a la menos 3 pascales. Eso nos da 2,7 por 10 a la 5. Es decir, que estamos en régimen turbulento, como sucede normalmente cuando estamos trabajando con agua. A no ser que estemos con cañerías con glicerina, miel o fluidos muy viscosos. Entonces, en general, con el agua, para velocidades moderadas, vamos a tener en general el régimen turbulento. Entonces, una vez que tenemos el número de Reynolds, tenemos la rugosidad relativa, es decir, la rugosidad relativa es el cociente entre la rugosidad y el diámetro del caño, 0,12 sobre 152 milímetros, nos da 0,0008. Son los dos valores que necesitamos. Entonces, diagrama de Moody, necesitamos el número de Reynolds y la rugosidad relativa, nos da que el número de... el coeficiente de fricción es 0,02. Entonces ahora vamos a ver cómo se calcula
La pérdida de carga nos da, obviamente, la ecuación de Darcy-Weisbach, metiendo F 0,02 por la longitud del caño, 61 metros, sobre el diámetro, 15,2 centímetros, por la velocidad, 1,82 metros por segundo, sobre 2G, nos da que la pérdida de carga es de 1,37 metros. O sea, esto es una carga, no tiene que ver con una altura real, pero sería una altura piezométrica. ¿Okay? La caída de presión será multiplicar esa altura por el peso específico. HF por G por delta. O sea, 13,4 kilopascales es la pérdida de presión a lo largo de estos 61 metros. Acá tenemos el diagrama de Moody, que es la aproximación gráfica de la ecuación de Hallan. Fíjense que es un gráfico logarítmico, va 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, y también en esta escala. En, digamos, el eje X tenemos los valores del número de Reynolds en forma logarítmica, y la rugosidad relativa sobre el eje Y del lado izquierdo, del lado derecho. El valor de coeficiente de rugosidad lo vamos a sacar del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo se usa este gráfico? Primero, en este caso nos había dado 2,7 por 10 a la 5 el número de Reynolds, tenemos acá 10 a la 5, 2,7 aproximadamente esta línea roja. Y nos fijamos la rugosidad relativa, nos había dado 0,08. O sea, son estos dos valores los que necesitamos. Entonces, ¿cómo se usa este gráfico? Donde se junta la línea verticalmente del número de Reynolds con la curva que intersecta a la rugosidad. O sea, fíjense que acá va subiendo. En ese punto, donde se juntan estas dos líneas rojas, sale hacia la izquierda el valor de el coeficiente de rugosidad, o sea, el coeficiente de Darcy-Weisbach. Ustedes podrán elegir si usan la fórmula de Hallan, que tiene una operatoria matemática un poco complicada, pero va a ser más precisa, o el diagrama de Moody, que es gráfico, si ustedes lo entienden. Por ejemplo, si nos hubiera dado número de Reynolds 10 a la 5 y un coeficiente de rugosidad relativa de 0,001, bueno, es la línea de 10 a la 5 hasta que se une con la curva de 0,01 que va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llega a 10 a la 5. Ahí nos proyectamos horizontalmente hasta el coeficiente de rugosidad, que nos estaría dando algo así como 1,8. Las pérdidas localizadas también están tabuladas a través de un factor K. Entonces, en una tabla uno encontraría un factor K. Para calcular la pérdida localizada, usa una especie de ecuación de Darcy-Weisbach, pero para pérdidas localizadas, donde va la velocidad al cuadrado sobre 2G, por ese factor K nos dan las pérdidas localizadas, que van a cambiar si es una válvula, una curva, un codo. Y acá tendríamos ese factor K para diversos accesorios hidráulicos. En este caso, nosotros en general o les vamos a dar el factor K o les vamos a dar directamente el valor de pérdida localizada. Un concepto importante es que el dato de pérdida localizada se puede llegar a dar como longitud de caño equivalente. Es decir, en vez de dar cuánto es H sub L, se está dando la longitud de caño que metida en el coeficiente en la ecuación de Darcy-Weisbach nos da una pérdida continua que equivale a la pérdida localizada. Eso lo aclararemos luego en la clase charlada. Una ecuación particular que vamos a ver es la ecuación de Hagen-Poiseuille, que sirve para flujo laminar, es decir, cuando el
coeficiente de fricción es 64 sobre el número de Reynolds. Aplicando la ecuación de Darcy-Weisbach, o sea, reemplazando en la ecuación de Darcy-Weisbach que vimos antes el número de F, 64 sobre el número de Reynolds, o sea, 64 sobre delta por D por la velocidad por eta, todo esto es el número de Reynolds. La longitud del caño es delta X y el diámetro D por B cuadrado sobre 2G. Operando esto nos queda 32 por la viscosidad, por la velocidad por delta X sobre delta por D cuadrado por G. Es una ecuación muy particular que sirve, por ejemplo, para fluidos muy viscosos y nos da directamente la pérdida de carga en ese caso. Cuando aplicamos la ecuación de Bernoulli generalizada, donde despejamos, digamos, la presión y las alturas, asumiendo que las velocidades son iguales en el caño y despejando esos términos, despejamos HF, entonces igualando estas dos ecuaciones, obtenemos la ecuación de Darcy-Weisbach que nos da la velocidad de un fluido en régimen laminar que tiene una dada diferencia de altura y una dada diferencia de presión a ambos lados del caño. Si reemplazamos, debido a que el caudal es la sección por la velocidad, obtenemos finalmente la ecuación conocida para la ecuación de Hagen-Poiseuille. O sea, el caudal de un fluido siempre en régimen laminar es pi por diámetro a la cuarta sobre 128 por la viscosidad, por delta, esto implica que delta aplica a la presión y a delta por G por Z, o sea, sería delta de presión más la letra delta de la densidad por G por delta Z, o sea, por la variación de altura, sobre la longitud delta X del caño, o sea, por la longitud que atraviesa el fluido a lo largo del caño. Si la cañería es horizontal, desaparece delta Z y se llama ley de Poiseuille, donde la ecuación queda directamente expresada de esta manera. El gradiente de presión, o sea, P sub 1 menos P sub 2 sobre L, la longitud del caño, es 8 por eta sobre pi por el caudal sobre R cuarto. O sea, viene de la ecuación anterior, haciendo que delta Z es 0. Esta es la clase final.